Después de 51 años encarcelado, el activista indígena Leonard Peltier ha sido puesto en libertad. Fue acusado de homicidio de dos agentes del FBI, delito que nunca cometió. Mario Breda, delegado del Movimiento Indio de las Naciones Unidas y amigo de la casa, nos habla sobre ello. Hermano Mario, placer tenerte aquí de nuevo. Eso es igualmente, hermano. Muchas gracias por tu llamado y poder hacer este Zoom, porque te lo debías y bueno, y era necesario poder, ya me están llamando de muchos lugares de América y también de Europa, emisoras y esto, perdón, y querían saber y conocer realmente de primera mano cómo era la situación y cómo se bifurcó y por dónde anduvo toda esta situación de Peltier. Vamos un poco al principio. ¿Por qué acusaron y de qué al hermano, a Leonard Peltier? Bueno, realmente nadie lo expresa con meridiana claridad. En el año 1975, digamos en el año 75, en el 73 ya hubo una revuelta en Pine Ridge, South Dakota, en el lugar donde nació Crazy Horse y Sitting Bull. Es una tierra sagrada, digamos, es la más importante de lucha del movimiento indio de los Estados Unidos. En ese instante, digamos, la gente del FBI y el gobierno temían una revuelta dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vieron que había un peligro con una alianza de los negros, de Pantera Negra, con el AIM, el American Indian Movement. Entonces, de alguna forma, el Federal Bureau, el FBI de Estados Unidos, sabía que tenía que tratar de anular esa situación que se estaba creando porque eso era complejo, una lucha interna en los Estados Unidos contra el gobierno de Estados Unidos y su política de parte de los negros y de los indios era demasiado peligroso. Esa unión entre ellos llevó como consecuencia, digamos, lo que se llama una salida del gobierno por medio del FBI cuando persiguieron a una persona que entró dentro de la reserva de Pine, South Dakota, lugar donde no pueden entrar la policía, pero sin embargo entran y los militares, y hubo un tiroteo tratando de perseguir a un niño que teóricamente había robado en una tienda, algo así. Entonces hay una balacera, un tiroteo. Los indios sacan sus armas porque ven que también están disparando la FBI. Y en ese tiroteo, digamos, mueren dos personas. Una es un Joe Stans, otro hermano, y dos agentes del FBI. Entonces, transcurrido ese tiroteo, el movimiento indio americano tenía como un eje principal a distintos líderes que tenían la suficiente capacidad de poder reunir a su gente, rebelarse contra el Estado y eligen a un líder muy importante en ese momento. Además, es Leonard Peltier, un indio original Lakota, de que luchaba por los derechos de los pueblos indios y lo toman, digamos, como una excusa que fue él el que atacó y disparó al movimiento indio. Lo que pasa es que transcurren los años y Leonard Peltier lo dijo una vez y lo dijo a su hija y me lo transmitió. Él sabía quién había disparado, cómo murieron el agente del FBI, pero dijo que su condición de indio no le permitía señalar. Él prefería morir en la cárcel antes que señalar a un hermano. Y casi ha muerto, digamos, porque 51 años en prisión, además, durante este tiempo, según tú me has comentado en varias ocasiones, le trasladaron de una prisión a otra, ¿no? Para que no pudieran entrar en contacto con él. Claro, ¿qué es lo que, por ejemplo, nosotros en la lucha del movimiento indio, qué es lo que, digamos, lo más importante de nuestra lucha? Hay que decirlo claramente, lo más importante de la lucha del movimiento indio se radica en su espiritualidad. Es el espíritu, lo que nosotros entendemos como espíritu del movimiento indio, la lucha de nuestro pueblo basado desde el espíritu en adelante, no la religión, el espíritu, converge que este hombre tenía una capacidad espiritual terrible y una transmisión. Entonces, cada lugar que iba, cada cárcel que le mandaban, había una revuelta, porque se rebelaba todo el mundo, porque él daba unas enseñanzas, un comportamiento, un modo de vida, y especialmente sobre su libertad dentro de la cárcel, aún estando preso, una libertad espiritual, que eso hacía que había sublevaciones. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacían los gobiernos? Todos los gobiernos
¿cómo se llama? De los anteriores, de Clinton y toda esta gente, de este actor que fue también famoso, que fue presidente, todo lo que hacían es trasladarlo a diferentes cárceles. En la última fue en Florida. Entonces, nosotros lo que pretendíamos, y yo personalmente siempre he pretendido de que tenía que buscarse la libertad de Peltier. Había que buscarlo de alguna manera y he pasado 40 años luchando por la libertad de Pues, Peltier, pero son muchos años. Yo porque generalmente he hecho muchas cosas, salieron mucho en los medios de comunicación, pero lo más importante fue cuando presenté al que fue de la Corte Suprema, creo que José Martín Pallín, un abogado excelente, que es muy admirado en este país, era presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces yo hablé con él y le dije que era importante de que se reconociese como un preso de conciencia como es Leonard Peltier. Reúne a toda la gente y la Comisión de Derechos Humanos en el año 1986, no estamos hablando hace 2 días, bueno, hace eh, una reunión con toda la gente de la comisión y hubo gente que no quería darle el premio internacional. Y pues dijo, no, ¿cómo le vamos a dar a una persona acusada de asesinato que ha matado dos? Y él contestó, dice, bueno, pero dice, han matado tantos indios y que haya muerto dos blancos, dice, no pasa nada. Yo propongo de que se le dé el premio internacional. Yo a él lo vi 2, 3 veces más después de su vida y le otorgan el Premio Internacional de Derechos Humanos. Entonces yo lo que hago, lo más importante que quería era viajar a la comunidad. Entonces me voy a South Dakota, a Rapid City, a South Dakota y voy a la reserva. Y que fue un gran honor para mí porque llego a la casa de Peltier y me dan la habitación, el lugar donde dormía Peltier, la cama donde dormía Peltier, que yo lo resuelvo, me dan para que yo esté hacinado, porque la gente no sabe, pero la pobreza, digamos, real de los pueblos indios en las reservas, no en todas, porque hay algunos que tienen casinos y mucho dinero, pero en muchas, como en Pine Ridge, es terriblemente, como te diré, yo sentía mucha por un lado, un pavor terrible porque como lo que estaba viendo, el hambre, la miseria, las enfermedades, el alcohol, la droga, lo estaba haciendo pedazos. He visto gente en el suelo tirada, pidiendo limona dentro de la reserva y me sentí muy mal. Pero por otro lado, vi a los jóvenes, especialmente, digamos que son la reserva moral, que seguían y se acercaban más a las tradiciones de su pueblo, que son los guerreros del arco iris, que le llaman. Entonces yo me sentí muy bien y ellos me invitaron el primer año que fui me dijeron, bueno, el próximo año vamos a hacer la danza del sol, la Sun Dance, que es la ceremonia más sagrada de los pueblos indios Lakota y de otros de Estados Unidos. Y yo le dije, yo le dije al hermano, al jefe indio, me recuerdo, en Lakota, le dije, no voy a poder venir porque yo no puedo decir de un año al otro qué va a pasar, no tengo medios. Dice, sí, pero tú vendrás, el Gran Espíritu va a permitir que tú vengas. Entonces, al año siguiente, una persona que me escuchó también por radio, que era un empresario, escuchó un programa de radio y yo conté esto que te estoy contando. Y apareció en mi casa entregándome un sobre y tenía $500 y el billete de ida y vuelta a la Reserva de Estados Unidos. Es algo, por eso creo en las consecuencias espirituales. Y fui a la sandanza, a la danza del sol, y participé en la ceremonia del Lipi, donde ellos me bautizan como Istobis y araña amarilla, porque en esa ceremonia ellos dicen que el Gran Espíritu apareció en forma de araña y que yo no soy Mario Agreda, ese es un nombre impuesto. Dice, ese es un terreno peligroso, el nombre que impuso los blancos, pero tú dice, el Gran Espíritu apareció en forma de araña, tú eres Istobis, araña amarilla. Y desde ese momento me quedé como araña amarilla y fui a la ceremonia de la danza del sol y me entregaron algo que no lo tiene nadie, que en la ceremonia se coloca en la entrada un penacho con, digamos, con las plumas de águila. Es la entrada a la gran ceremonia donde todo el mundo, digamos, los hombres y mujeres, especialmente los hombres, se cuelgan eh, con unos cueros de búfalo, lazos de búfalo en el pecho, enganchados al árbol. Y dan 3 días y 3 noches danzando, tocando un silbato y danzando, haciendo sus oraciones. Y el último día se acercan al sol
se acercan cuando a la salida del sol, se acercan al árbol, vuelven para atrás, ¡cac! Y tú ves que se desprenden todo lo que llevan en el cuerpo y empiezan a sangrar. Y yo le dije, digo, pero esto es demasiado, le digo, ¿por qué sangrar? Porque dice, hermano, tienes que entender, nosotros creemos en el gran espíritu y nosotros le hemos entregado, somos dueños de nuestra sangre y le hemos entregado nuestra pequeña sangre al gran espíritu, dice, y para nosotros es volver a nacer. Bueno, desde aquel entonces has emprendido una campaña para la liberación de Leonard Peltier, en contacto siempre con su hija Marquita Peltier. Incluso recuerdo, ¿no?, que en Madrid tuve el honor de contigo en el pequeño Punto Verde, una ceremonia que hicimos los dos a las 9 o las 10 Sí, de la noche, no recuerdo bien. De aquel recuerdo. entonces, como digo, has empleado muchísimo tiempo, muchísimo de tu tiempo, de tu vida. Me imagino que te debes sentir muy, muy orgulloso, ¿no? Sí, bueno, mi mayor orgullo es, yo me recuerdo lo que me dijo mi abuelita en los Andes, las montañas donde nací, cuando bajé abajo a la ciudad, me dijo, te vas a un lugar donde está el no, trata de buscar el sí. Dice, pero sé consecuente de dónde eres y quién eres y de dónde vienes. Y yo creo que esa es la espiritualidad, la fuerza que me dieron mis abuelos, mi abuela, especialmente mi abuelita que me crió, porque mi madre tenía que trabajar para alimentarnos y mi abuelita me criaba. Y yo dormía en cueros de oveja mirando la luna y a la salida del sol. Y nunca dejé de pensar lo que soy. Y creo que esa fuerza, esa espiritualidad, eso que me enseñaron no se despejó ni se despojó de mí. Y eso me permitió luchar por gente, por hermanos especialmente que sufrían más que yo, porque al fin y al cabo yo comía, bebía todos los días, vivía como todo ser humano. Pero yo creo que la libertad es una responsabilidad. Entonces yo tenía la responsabilidad dentro de mi libertad como ser humano de luchar por alguien que yo considero, supe, sé y conozco la historia por el cual se le acusa un hombre de la muerte de agentes del FBI. Eso fue de la muerte de otros agentes. Y el FBI, por medio del Estado, lo que hace es meterlo en la cárcel. Y la sentencia, sabiendo los jueces que era una equivocación y que era mentira, habiendo pruebas de que no era real, digamos, a pesar de todo, lo sentencian a doble cadena perpetua. Y claro, en el movimiento indio nadie lo dice, pero no, también hay que decirlo, hay que ser lo suficientemente valiente, aunque provoquen problemas. A mí me escribieron una hermana india que habita en los Estados Unidos, una hermana india me dijo, dice, yo te he grabado y filmado todo lo que has hecho en la ONU, dice, pero ahora que ha pasado todo te diré algo. Me han dicho que tú estabas loco. ¿Cómo podías hacer política sobre Leonard Peltier y que lo que tú hacías estabas loco? Que no era razón de ser lo que tú estabas haciendo, que utilizabas, digamos, el marco más importante de las Naciones Unidas, el movimiento indio, para pedir la libertad de Peltier. Dice, pero te escribo esto porque hace unos minutos escuché que firmó el presidente Biden por su libertad. Entonces, claro, hermano, yo sabía y sentía de que cómo era posible, y eso aprendí a través de los años una lección. Lo indio es una actitud espiritual, no es un hecho racial. No se es indio por la cara, se es indio porque espiritualmente es un compromiso que tienes con tu pueblo. Y hay gente, pero eres un ser humano. Y hay indios que yo no lo voy a nombrar, no puedo darle su nombre, pero que no querían que yo hablase. No querían que yo siguiese con esa lucha, porque consideraban que había cosas más importantes y ellos estaban experimentando la razón de haberse convertido, digamos, al servicio de sus propios enemigos, el enemigo del pueblo indio. Cosa que yo he logrado, digamos, con esto un paso adelante para demostrar de que debemos seguir manteniendo la fuerza en la palabra y seguir luchando, que vale todavía la pena todo esto. Por supuesto que sí. Oye, has tenido oportunidad, que me dijiste que sí, creo el otro día, has tenido oportunidad de hablar con su hija, con Marquita Peltier. Sí. ¿Y qué te ha comunicado, qué te ha dicho, no? Bueno, que Marquita Peltier tuvo una trayectoria, ella siempre me decía a mí, ¿no? Porque cuando yo fui a la casa de ella, me recibió sus hermanas, su hermano, me recibió su esposa, la esposa de Peltier, y me sentía conmovido porque yo sabía que ellos estaban mal económicamente.
Entonces yo hacía lo que podía para también ayudar algo económicamente, pero me regalaron un tapiz, un manto tejido por las mujeres indias Lakota. Y la verdad es que esos dos tesoros que llevo, que son las plumas de la danza del sol y el tapiz, la cota, me emocionó porque sabía que espiritualmente estaban al lado mío y yo estaba al lado de ellos. Marquita Peltier tuvo tuvo un fracaso con sus compañeros. Conocí a tres, cuatro compañeros de ella que no respondieron, digamos, a su lucha, a su manera de ser. Y ella sufrió demasiado por la sencilla razón que al padre lo llevaban de una cárcel a un lugar, a otro, y ella lo que hacía era desplazarse con sus hijos para estar cerca de su padre. Y fíjate que las autoridades ni siquiera lo dejaban ver. Lo vio en 2 años, lo pudo ver 1 o 2 veces nada más. No, porque no le permitían ni siquiera eso al hermano, a la hermana Marquita Peltier. Y Peltier sufría mucho por sus hijos y sus nietos. No me extraña, me Eh, imagino, por eso te digo que ahora mismo su hija debe estar, no sé si exultante de felicidad, alegría, no sé, ¿qué te ha dicho? Sí, ella dijo que habían sufrido demasiado, que bastante era bastante, y que ahora iba a regresar al lado de su padre, pero porque aquí hay otra cosa, yo seguiré luchando. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando Biden le firma digamos, conmuta la pena y ya le da la libertad es condicional, porque esa libertad no le permite salir de su hogar. Él no puede salir de su hogar. Entonces, ¿qué clase de libertad es esa? Sí, va a respirar, va a ver, a hablar con la gente, con su familia, va a estar visitado por sus hijos, pero él no puede salir. Entonces, yo voy a pedir que la conmutación de la pena al presidente y en el próximo discurso diré de que debe votarse y debe firmar para que él pueda salir y pueda regresar a caminar junto de su pueblo y en los lugares que él quiera, que tiene que haber una completa libertad, porque esa no es libertad a medias. Ojalá, ojalá sea así. Además, te invito, si en algún momento hay oportunidad de entrevistarle, no sé si le apetecerá, somos un medio muy modesto, ya sabes, pero bueno, sí me gustaría mucho que le traslades, aunque no le conozca, que no le conozco más que por lo que tú me has contado. Yo te daré todos Y los teléfonos, el móvil, todos los datos para que hables directamente con ella. Sería interesante que hagas un Zoom con ella. Y yo creo que tú le dices de parte mía y ella totalmente se va a abrir sin ningún problema. Ella es una hermana que responde. Siempre recuerdo que hubo una reunión en Pine Ridge, en South Dakota, y yo viajé a una reunión del International Indian Treaty Council. Estaban todos los indios y hablando de Peltier. Todos hablaban de Peltier, pero no estaba la familia de Peltier. Y de repente yo estuve ahí 3 días y en el tercer día aparece un coche con unas personas adentro y bajan de ese coche, baja Marquita. Y me dice, ya has escuchado bastante, ahora ven a otra realidad, ven a nuestra casa y comparte con nosotros. Y me llevó a la casa de Peltier. Sí, maravilla. hemos ido. Él estuvo aquí en este mismo lugar donde te estoy hablando. Ella estuvo durmiendo estos días aquí y a mi señora le regaló, se sacó unas plumas que tenía de metal del oído, de la oreja y se lo entregó a mi mujer. Es decir, que las cosas más sencillas son las que más me perviven y están en mi pensamiento, en mi pueblo. Las compañías mineras, el uranio, todo lo que hacen los gobiernos de toda América, a cielo abierto, las transnacionales, ahora han descubierto uranio. Antes decían los sitios hay que mandarle a la reserva. Y la reserva resulta que ahora tienen uranio, que es elemental para las armas, para todo. Es decir, estamos siempre en un momento de la historia donde tiene que haber un cambio, el ser humano no puede seguir por este camino, porque ahora lo está pagando no el movimiento indio, el ser humano, esta transformación de la sociedad, lo que está pasando, esta estructura del lenguaje de un presidente como Donald Trump, como Pillay, como gente que de izquierda, derecha y centro, ¿qué les pasa? Hacen una estructura del lenguaje que es totalmente colonialista. He visto un canal de televisión donde está Pablo Iglesias y están hablando todo el día de Latinoamérica. No, no, señor, nosotros no somos Latinoamérica. Entonces, América es India, es Abya Yala, que significa tierra de vida, o Amaru Pacha, la tierra de la serpiente, no tiene nada que ver. Es decir, no hacen medios de comunicación y acometen tipos de lenguaje que son colonialistas. Entonces, claro,
Bueno, Yo creo que por tendremos, eso, tendremos oportunidad de hablar de esto y mucho más, que hemos hablado ya en alguna otra entrevista. eh, Lo importante ahora, si me lo permites, que estoy seguro que para ti también es la liberación de, por fin, aunque sea libertad condicional, esperemos que en breve ya sea plena libertad de Leonard Peltier. Y yo te doy la enhorabuena, por supuesto, la enhorabuena y felicidades. Se lo transmites, por favor, a su hija, a su familia. Gracias, Mario. perfecto, hermano. Gracias, Guaste. Guaste, Guas. todo está bien. Hasta pronto. Hasta pronto, hermano. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. El gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos ese detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento, porque también sabemos de sobra que si no lo hiciéramos, los rostros pálidos nos arrebatarían las tierras con armas de fuego. Pero ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos, son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos una parte de ella y la flor perfumada, el ciervo, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino que también representa la sangre de nuestros antepasados. Si os la vendiésemos, tendréis que recordar que son sagradas y enseñarlo así a vuestros hijos. También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed. Arrastran nuestras canoas y nos procuran los peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuentan los sucesos y memorias de la vida de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Sí, gran jefe de Washington. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y aliento de nuestros hijos. Si os vendemos nuestra tierra, tendréis que recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y que también lo son suyos. Y por lo tanto deben tratarlo con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser. Tanto le da un trozo de tierra u otro porque no la ve como hermana, sino como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida a sus hijos y tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devora la tierra dejando detrás solo un desierto. No lo puedo entender. Vuestras ciudades hieren los ojos del hombre piel roja. Quizás sea porque somos salvajes y no podemos comprenderlo. No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizás es porque soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. El ruido de la ciudad es un insulto para el oído y yo me pregunto, ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la balsa? Soy un pelirrojo y no lo puedo entender. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de la tierra, cuando no sea más que un recuerdo su sombra,
como el de una nube que pasa por la pradera, entonces todavía estas riberas y estos bosques estarán pobladas por el espíritu de mi pueblo. Porque nosotros amamos nuestro país como ama el niño los latidos del corazón de su madre. Si decidiese aceptar vuestra oferta, tendría que poneros una condición. El hombre blanco considera a los animales de esta tierra como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. Tengo visto millares de búfalos pudriéndose abandonados en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco. Soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que un búfalo, que nosotros solo matamos para sobrevivir. ¿Qué puede ser el hombre sin los animales? Si todos los animales desapareciesen, el hombre moriría en una gran soledad. Todo lo que pasa a los animales muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. De una cosa estamos bien seguros. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado. El hombre no tejió la trama de la vida, él es solo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Vosotros podéis pensar que ahora Él os pertenece, lo mismo que deseáis que nuestras tierras os pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable y si se daña se provocará la ira del Creador. También los blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus. El hombre no ha tejido la red de la vida, solo es uno de esos hilos y está tentando la desgracia si osa romper esa red. Todo está ligado entre sí, como la sangre de una misma familia. Si ensuciáis vuestro lecho, cualquier noche moriréis sofocado por vuestros propios excrementos. Pero vosotros caminaréis hacia la destrucción rodeados de gloria y espoleados por la fuerza de Dios, que os trajo a esta tierra y que por algún designio especial os dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese designio es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres, y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlanchines. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y solo nos queda el recurso de intentar sobrevivir.